¿Qué tal, queridos hermanos? Les saluda a su amigo, el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Gracias a todos ustedes que me siguen a través de las redes sociales, meditar día tras día la palabra de Dios. Y los invito a que lo compartan en sus redes sociales también, para que pues esta palabra llegue a más gente cada día. Hoy es jueves de la semana 17 de tiempo ordinario y como siempre la palabra de Dios tiene un mensaje muy hermoso para nosotros, que siempre es de amor y de esperanza para nuestra vida diaria. La primera lectura de hoy está tomada del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 6. Y aquí nos pone, como decía ayer, nos habla en el Antiguo Testamento en el lenguaje simbólico. Hoy de nuevo se presenta esa situación en la primera lectura, el lenguaje simbólico, y en el Evangelio, el lenguaje parabólico. El mensaje de hoy en la primera lectura es muy hermoso porque hasta hay un canto, o hay algunos cantos, al menos dos conozco yo, uno de la hermana Glenda, sobre podríamos llamar la parábola del alfarero, ¿verdad? Como aquí Jeremías recibe el mensaje de que vaya a la casa del alfarero para que lo vea trabajar, y ve Jeremías como cuando el alfarero ve que la vasija está estropeada, la deshace o la modifica y con la misma masa, con la misma materia, hace otra vasija. Dice, cuando se le estropeaba la vasija que estaba modelando, volvió a hacer otra con el mismo barro como mejor le parecía. Y le dice el Señor, entonces el Señor me dijo, ¿acaso no puedo yo hacer lo mismo con ustedes? Lo que hace este alfarero. Entonces, así trabaja el Señor con nosotros. Una cosa que nos enseña es que el Dios es paciente con nosotros, nos va moldeando poco a poco. A lo mejor un ejemplo más duro es el del escultor, porque aquí el escultor con golpes va moldeando la piedra y dándole la forma que él quiere. Y cuando ve que hay alguna imperfección, le sigue dando golpes ahí para poder que quede tal como él quiere. Dios trabaja con nosotros de la misma manera, como decíamos con el profeta Oseas, a veces con trampitas de amor nos va poniendo, nos va moldeando, pero algunas veces con golpes. Las pruebas, las situaciones difíciles, los problemas van moldeando nuestro carácter, nos van modificando. Esas son señales de alto que el Señor usa para que nosotros podamos agregarnos a Él. La diferencia está en que la piedra, y en este caso también con el alfarero, el barro, son dóciles, no ponen resistencia al cambio. En cambio nosotros sí muchas veces no somos dóciles, oponemos. El Señor nos da muchas señales, muchos mensajes de que tenemos que cambiar y nosotros no nos dejamos. Ojalá que podamos nosotros ser como esa piedra del escultor o como ese barro del alfarero y pues poder ser dóciles a los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Porque al final, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 47 al 53, nuevamente nos hace ver que el reino de los cielos se parece a esa red que es lanzada para atraer todos los peces, pero que al final del día se sienten en la playa y empiezan a separar los buenos de los malos. Y luego lo peor, dice, los pescados buenos se ponen en el canastos y los malos son arrojados al horno encendido, donde será el llanto y la desesperación. O sea, esta es un mensaje simbólico. Entonces yo creo que esto nos invita a hacer un ejercicio diario, mis hermanos, para saber cómo vamos en ese camino. Podemos hacer un ejercicio diario y echar nosotros al final del día, en la noche, ya en un momento de tranquilidad, vamos a echar las redes al recuerdo de nuestras acciones del día y traigamos todas esas acciones a nuestro alcance frente a nosotros, y entonces separemos las acciones buenas de las malas. Al final del día, analizar qué acciones buenas malas hice y qué acciones malas hice, para saber cómo voy, porque si yo mis recuerdos me llevan a hacer más malas acciones, hoy fui egoísta con fulano, hoy fui grosero con otra persona, hoy hice una tranza en mi trabajo, hoy hice tal cosa,
hoy golpeé a mi hijo, hoy le fui infiel a mi esposa. Tenemos que ver tanto la cantidad de acciones buenas y malas como el peso y la fuerza de esas acciones buenas y malas que hicimos. Y las buenas tenemos también que distinguir cuáles hice y cuáles no hice. A lo mejor hoy tuve muchas oportunidades de hacer el bien. Hoy le pude haber dado el asiento a una mujer embarazada y no lo hice. Hoy pude hacerle un favor en el banco a una persona y no lo hice. Hoy vi un discapacitado en la fila y aún así no lo hice pasar delante de mí. O sea, ¿qué acciones buenas hice y qué acciones buenas no hice? ¿Y qué acciones malas hice? Si nosotros hacemos eso, nos damos una idea cómo vamos en este caminar. Porque en estas parábolas que Mateo nos ha puesto en palabras de Jesús, usa simbólico, peces, trigo, cizaña. Pero en Mateo 25, 31, 46, ahí Mateo es más claro. Ahí dice que nosotros nos vamos a presentar frente al Señor el día del juicio y que va a separar a unos a la derecha y a unos a la izquierda. Y a los de derecha les dirá, pasen benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. Y a los de la izquierda les dirá, pasen malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces, porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces, mis hermanos, el Señor no nos quiere asustar, nos quiere alertar, que nosotros hagamos un alto en el camino y veamos cómo vamos en nuestras acciones, porque al final de cuentas no nos van a juzgar. Es importante la fe, obviamente, como dice Santiago, la fe sin obras es una fe ciega. La fe es la que nos debe de llevar a hacer esas obras buenas, para que un día podamos estar a la derecha del Padre y no a la izquierda. Y esas acciones por las que vamos a ser juzgadas van a ser en el amor y en la misericordia. Porque cuando dice el Señor, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y me fuiste a visitar, habla de las obras de misericordia que debemos de hacer. Y Lucas nos dice, sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Que Dios nos ilumine el día de hoy para hacer más obras buenas que malas y sobre todo hacerlas por amor a Dios y viendo en el prójimo una imagen del mismo Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Recuerda, Dios te ama, Dios te quiere feliz y Dios quiere que al final de los tiempos estemos todos juntos a su lado. Que tengas un buen día lleno del amor de Dios.